Seguimos en Actualidad Preventiva, recordándoles suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para que reciban las actualizaciones. En el segmento pasado hablábamos de cómo una política salarial, cómo en otros países esta política salarial se ha visto que ha beneficiado, ¿verdad?, a los empleadores. Y aquí en República Dominicana vemos todos los años que el Banco Central sale diciendo del crecimiento que ha tenido la economía, que bien manejada ha estado la economía de República Dominicana, pero ha sido el mismo gobernador, hablaba anteriormente de una política salarial y cómo se podría llevar hacia eso. Y aquí en República Dominicana el gobernador del Banco Central ha hablado de ese tema, ha señalado que ya la parte macroeconómica, la parte de política monetaria está hecha y se ve el crecimiento, pero que había que sincerizar, ¿verdad?, lo que es una política salarial. Entonces, que caiga abajo. Que eso no fluye, o sea, y es la sensación que tiene la población. O sea, hablamos de bonanza, pero yo no la percibo, o sea, a mí no me llega. Es como la cotorra. Al contrario, cada vez tengo que buscar más para ir al supermercado y la cotorra que come y boroné. Entonces, esa parte es lo que no se ha visto. Y se critica, por ejemplo, instituciones estatales que tienen buenos salarios comparados con el mismo sector público. Y en vez de querer mi opinión, en vez de querer homologar o llevar una política salarial en esas otras instituciones hacia ese ejemplo, lo que se ataca y se busca desmontar esos salarios diciendo que son privilegiados y eso, sí, y en detrimento de esa parte de la aprobación. ¿Qué usted opina sobre esto? Bueno, me parece muy sensible y me parece necesario. Me parece necesario que si existe la posibilidad y la conciencia tanto en las autoridades, no solo en el Banco Central, sino yo creo que toda la dimensión, si se quiere decir, política del país, puede estar de acuerdo con la mejoría de todos los dominicanos. Nadie va a hacer un discurso en contra de eso, nunca. Yo tengo mucha fe en que el sector empresarial puede ser un catalizador de esas iniciativas y debe serlo. Se necesita la participación gubernamental sin duda alguna, pero yo creo que hay una gran oportunidad. Miren, los sistemas de remuneración, y yo soy un beneficiario de ello, en los sistemas de remuneración, los directores ejecutivos, los directores financieros tienden a tener buenas remuneraciones que no están en los niveles de el promedio que mencionábamos de 28,000 pesos mensuales ni nada cercano a eso. Un mecanismo que existe en esa identificación estratégica, sobre todo en empresas que se han adentrado mucho en los sistemas de calidad y que tienen medición de procesos y que han hecho lo que se llama el apoderamiento, es decir, han sacado de un pequeño grupo gerencial las responsabilidades de la toma de decisiones y las han llevado a más latitudes. Bueno, esas latitudes también reciben bonos por desempeño, no se reciben solamente el salario. Hay empresas que han sido más efectivas y más agresivas en ese aspecto, y consiguen con eso que la remuneración del trabajador sea no solo el salario, sino que también de alguna manera, porque esa participación en el desempeño significa que si la compañía ganó dinero, se distribuye una parte a todos los que hicieron posible eso, y normalmente son todos los colaboradores en diferente dimensión. Claro. Es cierto que un director ejecutivo o un director financiero o un director de mercadeo tienen su accionar con sus decisiones un efecto más importante en los resultados que puede tener un empleado promedio. Pero ese empleado promedio también contribuye. Y si existen los mecanismos para identificar los objetivos de ese colaborador y cómo él los cumplió, sistemas que tiene la meritocracia de las grandes corporaciones, tienen esos sistemas implementados. Eso existe. Y se retribuye también financieramente a los colaboradores porque participaron en el beneficio. Ustedes conocen, igual que yo, ese famoso salario 13, sí, que es la regalía pascual, ¿verdad? Y está también un bono por desempeño que se da
En algunas empresas. En algunas empresas, que normalmente se da junto con la generación de los estados financieros auditados definitivos. Sí. En las empresas donde yo he trabajado, Esa en es las últimas, la bonificación. tenían ese mecanismo. Unas más distribuidos que otros, pero esos son mecanismos adicionales porque Para compartir el beneficio. para compartir el beneficio. Y lógicamente no todas las empresas son iguales. Nosotros tenemos en República Dominicana grandes empresas, tenemos empresas medianas, tenemos microempresas. Las posibilidades de hacer eso también tiene que ser sectorial. Así como hay un salario mínimo dependiendo de la dimensión de la empresa, pues también debe haber actos de distribución de la ganancia que correspondan a la realidad económica de cada empresa. Tú sabes que en Estados Unidos, por ejemplo, Mencía, tenemos los modelos que podríamos adaptarlo aquí, de darle acciones a los empleados, a todos los niveles, ¿eh? Usted tiene tantas acciones, y usted en tanto periodo para adelante usted la puede vender. Me refiero Así a Estados es, Unidos, así que es. pública, están en el mercado de valores, ya aquí hay algunas públicas. Bueno, ese modelo también lo podemos replicar. Y Así eso es. realmente son beneficios marginales que la gente, y te lo digo mi hijo, que estuvo trabajando por 12 años en una compañía, de la más grande en su área, que era pública, y ahora se fue para Amazon, Sí. que es mucho más grande. Y también tiene los mismos beneficios, o sea, inclusive el beneficio de un bono para tú entrar. Sí, O así sea, es. ¿cómo es que te nombran a ti en el banco X y antes de tu entrada tú tienes en tu cuenta $500,000? Un bono, como si fuera un pelotero, sign-us bonus. Sí, Oye, pero, señores, pero todo eso es incentivar, porque eso hace, como lo comenzó a hacer Microsoft, que los empleados se sienten dueños. Así es. Somos dueños todo aquí. Recógeme eso. ¿Qué es eso ahí? Es así. Así es, así es. Pero bueno, yo soy muy optimista y no quiero ser iluso, no quiero caer en ninguna utopía, pero yo soy muy optimista. Cada vez que hay un conflicto mayor en la República Dominicana, el sector empresarial dominicano ha salido siempre adelante con alguna contribución, con algún gesto importante. Y muchas veces ha sido mucho dinero. Nosotros hemos tenido fenómenos atmosféricos, ciclones, estamos en la... Es después de... Es correcto, pero lo que significa eso es que la vocación de solidaridad existe. Sí, sí, sí. Tenemos que activarla antes de que ocurra la tragedia. Claro, claro. No tenemos que esperar a la tragedia. No Tenemos que política reactiva, activarla. sino Proactiva. proactiva. Es el concepto de solidaridad social permanente. que tiene que manifestarse Preventiva. en todos los niveles de la sociedad antes de que ocurra la desgracia. Porque cuando ocurre la desgracia, bueno, Roberto Clemente se fue a llevar alimentos y ropa a Nicaragua y ahí murió el Se pobre. cayó el avión. La solidaridad existía. Sí, sí. Pero bueno, pero Nicaragua necesitaba ayuda mucho antes. Sí, pero, sí. ¿verdad? Tú tienes un tema también con el tema de los aeropuertos. Con su experiencia como CEO del aeropuerto de San José y el mismo que tuvo como CFO aquí en el aeropuerto de República Dominicana, en los aeropuertos existen también, para irlo ligando con los temas de este programa, mecanismos de prevención para combatir en parte lo que es el tráfico ilícito de sustancias incluso el tráfico de dinero, ¿no? Aunque el dinero no se trafica porque no es una mercancía, aunque la legislación de aquí en aduana lo convirtió en un contrabando, pero eso es otro tema. Y también de personas, ¿eh? Y de personas. Sí, Entonces, sí. esos mecanismos en el aeropuerto, ¿cómo se implementan? ¿Qué incidencia tienen? Normalmente los gestores privados de los aeropuertos somos los facilitadores del equipamiento y los espacios para que las autoridades cumplan esa función. Por ejemplo, en Costa Rica, en toda Centroamérica hay una gran preocupación con la trata de personas. En Costa Rica teníamos sobre todo unos espacios especiales que ocupaba la Dirección de Migración, donde los menores al viajar tienen que registrarse y lógicamente necesitan el consentimiento de los padres, incluso aunque estén viajando con solamente uno de ellos. Sí. Y hay un registro muy minucioso al respecto. Con la tecnología, la vigilancia no se hace solamente en lo que a ti te registran en el carrión o en las maletas que van a la barriga del avión, como dicen popularmente. Hay mucho equipamiento que permite inclusive que tú sepas
la procedencia de las personas. Las líneas aéreas tienen lo que llaman el listado APIC, que es un listado que va al país de destino antes de que el avión salga. Así. O sea, ya tú sabes quién va a llegar y por qué. Particularmente puedo hablar de una experiencia, sin revelar nada que sea confidencial, de un grupo de mexicanos que llegaba de forma semanal al aeropuerto de Costa Rica y seguía viaje. Cada uno llevaba $9,900. ¿Sabes que $10,000? Antes los 10,000. 10,000 es la obligación de reporte, porque no es otra cosa, no es que no puedas llevar más de 10,000, es que tienes que justificar, tienes que explicar de dónde proceden los fondos y qué vas a hacer con ellos. Bueno, puede haber un viajero, un turista que no usa tarjetas de crédito y le gusta pagar en efectivo porque consigue descuento. Sí. Por ejemplo, muchos viajeros que van a Argentina llevan muchos dólares en efectivo, porque es mucho más barato pagar con efectivo que pagar con la tarjeta de crédito en Argentina. Sí. Yo estuve recientemente y hay una plaza que se llama, una calle que se llama La Florida en Buenos Aires, donde están todas las casas de cambio que son legales, pero se llenan de extranjeros que llevan dólares y lo cambian por pesos argentinos para pagar en efectivo y no utilizar la tarjeta, al extremo de que puede costarte el doble algo si lo pagas con tarjeta que si lo pagas con efectivo. Perdón, ese tema del avión de los mexicanos, ¿cómo hicieron? ¿Qué hicieron? Bueno, viajaban toda la semana, llevaban poco dinero, eran muchos. Personas diferentes, lógicamente. Se reunían y se iban en los mismos vehículos que lo iban a buscar al aeropuerto. Y lógicamente las autoridades, a través de los sistemas CCTV y las cámaras, comenzaron a darle seguimiento porque ya habían visto la frecuencia con que ese ciudadano mexicano viajaba a Costa Rica y bueno, comenzaron a ver con quién se reunía, a dónde iba y todas las labores, vamos a decir, de inteligencia, y pudieron detectar la procedencia de ese dinero. Ahí el aeropuerto no tiene nada que ver con eso, o sea, la facilidad aeroportuaria, excepto nada más el equipamiento. No, los gestores privados de los aeropuertos, esos siguen siendo obligaciones estatales. Es lo mismo que migración. Es lo mismo que la actividad de migración. Sí, igualmente las líneas aéreas. Es una de las responsabilidades que tienen los autores, como dice él, estatales, y precisamente, uniéndolo con el programa la semana pasada, precisamente por eso es que esa información debe ser explotada y usar la misma inteligencia artificial para poder ir creando y parametrizar situaciones. Muchas veces tenemos un reporte, llegamos al reporte, pero ¿qué se hace con esa reportería? Una persona entra y siempre reporta sus $10,000, pero entonces ya tiene que venir entonces un tipo de análisis de parte, en este caso de la Dirección General, en nuestro país de la Dirección General de Aduanas, que es donde se entrega este reporte, de por qué esta frecuencia, qué está haciendo este viajero, qué tipo de riesgo puede tener este viajero, para entonces en base a eso poder explotarlo y poder hacer el uso de la inteligencia para combatir el crimen. Que muchas veces nos hace. Nosotros cuando estábamos en la UAF recibíamos esa reportería y mensualmente trataban de buscar parámetros, pero cuando tú ibas a buscar mucha información a la Dirección General de Aduanas, no estaban parametrizadas de la forma que tú las pudieses utilizar para generar inteligencia. No, y los estados van un poquito más atrás que la tecnología. O sea, la tecnología ha avanzado tanto que ya es posible hacer muchas cosas en los aeropuertos sin ir por las filas normales. Ya no hacemos fila en un counter de una línea aérea, vamos a lo que llaman un kiosco, que es un sistema electrónico la máquina, para tú poder seguir. Pero toda la información que tú registras ahí, incluyendo la declaración de aduana, que son los famosos $10,000, que yo creo que pronto lo cambiarán a 20. Se discutía como se había aumentado el umbral de la reportería de transacciones en efectivo, se discutía si también debía aumentarse el umbral de la reportería en los aeropuertos, pero eso es un punto que las recomendaciones internacionales no han cambiado el umbral de reportería. Entonces ahí venía la discusión si dejar los 10,000 o subirlo a los $15,000 como estaba. Entonces los gestores de aeropuertos no tienen ninguna responsabilidad sobre ningún tema de eso. Normalmente no. Era así en Aerodón, las responsabilidades de eso recaían en las agencias del Estado que están en el aeropuerto, y es lo mismo en Costa Rica, es lo mismo en la mayoría de los países, es lo mismo en los Estados Unidos.
Los gestores de aeroportuarios tienen poco que ver. Hay pocos gestores aeroportuarios en los Estados Unidos. Si un país ha sido sumamente lento en privatizar los grandes aeropuertos, hay aeropuertos en Estados Unidos privatizados, pero pequeños y medianos. El aeropuerto de Houston realmente es un proveedor de empleo para la municipalidad. O sea, el alcalde de Houston es el CEO del aeropuerto, vamos a decirlo así de alguna manera, Sí, sí. Es decir, lo mismo en Nueva York. O sea, las grandes ciudades que tienen grandes flujos turísticos, París, esos aeropuertos, en el caso de París, tienen operador privado. Ya. Pero en los Estados Unidos ha habido mucha resistencia de las municipalidades, que son los dueños o propietarios de los aeropuertos, en privatizar los aeropuertos. Es una fuente de ingresos muy grande para los ayuntamientos. Bueno, señor Mesías, como siempre, el tiempo corre con mayor rapidez del interés, no del interés, sino del tema, y se nos limita el poder desarrollar todo lo que uno quisiera abarcar en el programa, pero le damos las gracias por su participación aquí y le dejamos las cámaras abiertas para cualquier mensaje final que quisiera. Gracias a ustedes por la oportunidad, ha sido una conversación muy interesante y bueno, espero que sea de utilidad a todos. Sí, sí, realmente yo creo que sí, que fue muy interesante, Mencía. Y cada vez que hacemos este ejercicio tú y yo, que lo hicimos una vez cuando estábamos en la pandemia, tanto tú en Costa Rica, realmente es mucho valor. Te vamos a sacar el jugo porque tú tienes muchas cosas de qué hablar. El tema de petróleo, el tema de combustible de manera particular, porque tú has estado en varias áreas, además del tema financiero y como economista. Hemos tenido con ustedes, señores, aquí al licenciado Rafael Mencía Ochoa, dominicano de Santiago de los Caballeros. Estudió en Puerto Rico y esto es bueno, tú ya en el mundo porque está con todos estos aeropuertos. Está disque descansando un tiempo, disque descansando, pero volverá, como dice la canción. Pausamos y nos vemos en el próximo programa.